Shalom, shalom, Rabotai, que la paz del Eterno esté en sus vidas, en sus almas, en sus labores, en sus familias, en sus quehaceres, en sus entradas, en sus salidas, que sean muy bendecidos por el Eterno. Amén, amén. Bien, estamos hoy meditando en la Parashá Balak, que es la Parashá para esta semana. Con la ayuda del Eterno estamos en Bamidbar 22:2 y dice así: Vio Balán, hijo de Zippor, todo lo que había hecho Israel al Emorí y tuvo mucho miedo. Moab, a causa del pueblo, porque era numeroso, y se fastidió Moab a causa de los hijos de Israel. Entonces dijo Moab a los ancianos de Midian: ahora devorará la congregación todo lo que está alrededor de nuestro, como devora el toro la hierba del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era rey de Moab en aquel tiempo, y envió emisarios a Bilán, hijo de Peor, a Petor, que se encuentra junto al río Éufrates, en la tierra de los hijos de su pueblo, para llamarlo, diciendo: he aquí, un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí que cubrió la vista de la tierra, y él está sentado frente a mí. Entonces ahora anda, lo ruego, maldíceme a este pueblo, porque él es más poderoso que yo. Quizás pueda abatirlo y expulsarlo de la tierra, porque yo sé que aquel que tú bendijeres será bendito, y aquel que tú maldijeres será maldito. Bueno, enemigos y desde luego situaciones en nuestra vida se dan. El espíritu de Moab, que busca la destrucción de nuestro pueblo hasta el día de hoy. Israel tiene un enemigo mortal, y ese enemigo mortal no nació ayer, sino desde los principios, acá en el contexto donde precisamente atacan a traición a nuestro pueblo, que buscan la eliminación, la aniquilación del mismo. Surge ese espíritu, el espíritu de Amalek, que perseguiría y buscaría la destrucción de nuestro pueblo. Y ahora, en este contexto, surge precisamente Bilán y Balac y Bilán. Balac era rey de Moab, como leemos, y Balac dice es hijo de Zippor, y tuvo mucho miedo Moab a causa del pueblo, porque era numeroso, era muy numeroso, y tuvieron temor. Y Balac pide ayuda a Bilán para destruir a nuestro pueblo, ya que iba en camino hacia la tierra prometida. Ya habían tenido dos conflictos anteriormente en la parasha anterior, con dos reyes, Sihón, uno de ellos, y estos habían, Og y Sihón, que se habían opuesto a que ellos pasaran por sus territorios, y al final el Eterno los entregó. Esto desde luego que sumó a los temores de Balac y al odio que ya había en el corazón de él, siendo que él buscaba de alguna manera la destrucción del pueblo de Israel. Pide ayuda a Bilán. Te voy a decir que hasta es irónico que Balac pida ayuda a Bilán, porque tanto Bilán era un brujo reconocido como también lo era Balac. Balac también era un brujo reconocido. Es interesante porque dice la Mishnah que la razón de fondo por la cual Balac
pudiendo maldecir al pueblo de Israel, no lo hizo, fue porque él sabía que Bilán, como dice acá en esta última parte, porque yo sé que aquel que tú bendijeres será bendito y aquel que tú maldijeres serás maldito. Sí, de alguna manera era lisonja para Bilán, era una lisonja, pero por el otro lado, una de las cosas que tenía Balac, que era un brujo muy relevante en aquella zona y reconocido incluso, este hombre era rey de los Emorí en este momento. Él ni siquiera era emorita, sino había sido llamado a reinar, a gobernar sobre los Emorí. Y en este contexto de ni siquiera estar con su pueblo, sino ser rey de otro pueblo, había un odio terrible en el corazón de él en contra de Israel, y consecuentemente la razón por la cual él llama a Bilán es porque dice la Mishnah que él sabía el momento preciso, exacto, donde podía maldecir a Israel y cobrar efecto esa maldición. Entonces, eso es interesante porque dice la Mishnah que Bilán tenía y sabía que había un momento en el día donde el Eterno daba apertura a muchas situaciones y especialmente a su ira. Dice la Escritura que la ira de Dios dura un momento, la misericordia es eterna, es grandiosa. Entonces, él sabía, dice la Mishnah, que él sabía el momento preciso donde se podía maldecir al pueblo de Israel. Y entonces Bilán no lo sabía, y por eso es que lo llama a maldecir al pueblo de Israel. En el fondo, todo esto es ahí nada, envidia, porque ¿qué les hacía al pueblo de Israel? Uno diría, pues nada. Pero, sin embargo, hay un espíritu de maldad, de iniquidad, y mucho de este odio es precisamente y nace por el hecho de ser un pueblo que tiene una relación y un pacto con el Dios vivo. Y eso parece que no, pero ¿cómo pesa en el corazón y en el espíritu de todos aquellos que son idólatras? Te encuentras en la mayoría de los casos, y sobre todo en la gente que es idólatra, hay un espíritu de repulsión en contra de todo Israel que ama, que confía en el uno y único Dios. Y eso les puede a la gente, porque se sienten avasallados por esta fe que tenemos, que no tenemos nada y tenemos al Eterno, quien es bendito. Baruj Baruch Shemo. Sin embargo, ellos me hace pensar en Eliyahu Anabí, cuando confronta a los sacerdotes de Balac, de los sacerdotes de Moab, y especialmente a los sacerdotes de Baal y de Aserot. Estos eran 400, se recuerdan, y estos tenían una situación muy especial porque estaban en contra total y absolutamente del Eterno. Y en el contexto, precisamente la esposa de
del rey de ese momento tenía una aberración terrible contra los profetas de Dios, y era una persecución terrible que tenía, y él ya protegía y cobijaba, alimentaba, proveía de todo para estos sacerdotes se me está yendo y aquí regresa, Baal. Y esta situación que se daba de una manera extraordinaria surgía como una aberración y como un conflicto grave hacia el pueblo de Israel. Y esto ha sido a través de los siglos. Esto ha sido el distintivo del pueblo, el creer en un solo Dios, pero también ha sido la parte a donde las naciones y los pueblos muchas veces, al ver el cuidado y la protección del Eterno hacia el pueblo del pacto, crea una inara terrible y busca la destrucción del pueblo. Ciertamente, mis amados, esto se da y se ha dado, y tenemos enemigos ocultos, enemigos que no son evidentes, como en el caso de Balac, que el pueblo de Israel estaba tranquilo, que iba a saber que al pasar por ahí se iba a encontrar con este Balac y que iba a llamar a Bilam para que lo maldijera. Y la narración precisamente sigue y nos dice precisamente que acepta Bilam después de ruegos, vamos a verlo en esta parashá, con la ayuda del Eterno, y accede a ir a maldecir al pueblo de Israel, pero aparentemente él no hacía nada que el Eterno no le permitiera. Eso es interesante, muy interesante, que tiene que ver con la enseñanza, pero sin embargo, en medio de todo esto, Bilam en su corazón sí quería maldecir al pueblo de Israel, aun cuando no se le permitiera, él lo quería maldecir. Y tan es así que ya estando en el lugar y en el tiempo y en el momento para maldecir al pueblo de Israel, abre su boca y lejos de salir maldiciones salen bendiciones. Entonces, de aquí aprendemos una cosa muy importante. Cuando nosotros confiamos en el Eterno, cuando nosotros andamos en los caminos del Eterno, cuando nosotros estamos sujetos a la voluntad, cuando estamos sujetos a los mandamientos del Eterno, hasta cierto punto no hay nada que temer, porque Él nos cuida de esos enemigos secretos. Y aun cuando maldicen, porque maldicen, esas maldiciones no afectan. Pero cuando la gente anda equivocadamente en sus caminos y transgrede los mandamientos del Eterno y no camina correctamente, ¿qué se puede esperar? Es como un hijo que le dice a su padre: no salgas a la calle a jugar porque está muy peligroso, y el hijo no obedece, sale y lo atropella. Fue advertido por su padre, pero sin embargo lo hizo. Y muchas veces así sucede con muchos que, siendo advertidos de que deben de vivir correctamente delante del Eterno, guardar sus mandamientos, no se sujetan y consecuentemente se crean ellos mismos conflictos. Que esto no sea así en tu vida, y si lo es, haz una rectificación. Que estés muy bien y que el Eterno te guarde. Shalom, shalom.